Hola chicos, hoy les mostraremos cómo nosotros realizamos este pay de manzana. Este es nuestro primer video en YouTube, espero les guste la receta. Lo primero que vamos a preparar es la masa para el pie. Agregamos la harina junto a la mantequilla, que debe estar bien fría, y batiremos por 5 minutos aproximadamente, o hasta que logremos obtener una textura arenosa. Una vez logrado la textura deseada, incorporamos la sal, el agua, el azúcar y el vinagre, que deben estar bien fríos, y batimos la masa hasta integrar todos los ingredientes. Esto no debería superar los 4 minutos. Una vez lograda esta textura que pueden observar, tomamos la masa y la envolvemos en papel film y refrigeramos mientras realizamos la siguiente preparación. Ahora realizaremos el relleno del pie. En un bol colocamos el azúcar, la fécula de maíz, nuestro mix de especia y sal. Revolvemos y reservamos. Ahora pelamos y descorazonamos todas las manzanas. Puede ser del tipo de manzana de tu preferencia. Nosotros para esta preparación usamos manzana del tipo Red Delicious. Una vez las manzanas estén peladas y descorazonadas, procedemos a cortarlas. Pueden cortarlas en cubos o en láminas. A mí en lo personal me gusta más en cubitos. Una vez cortadas las manzanas, las integramos a la mezcla de azúcar y especias que habíamos reservado anteriormente. Mezclamos bien, cubrimos con papel film y reservamos en la nevera. Ahora vamos a estirar la masa para comenzar con el armado del pie. Sacamos la masa de la nevera. Si está muy fría, dejamos reposar por aproximadamente 5 minutos, para asegurarnos que esté suave al momento de estirarla. Espolvoreamos un poco de harina sobre la mesa de trabajo y sobre la masa, y procedemos a estirar hasta lograr un grosor de aproximadamente 4 milímetros. Una vez logrado el grosor deseado, abrazamos el rodillo con la masa de esta manera, para que sea más fácil trasladarla sobre nuestro molde para pie. Y de esta manera dejamos caer la masa sobre el molde y acomodamos la masa con ayuda de nuestras manos.
Una vez hemos acomodado la masa sobre el molde, nos ayudamos con el rodillo para cortar el exceso de los bordes. Yo en este caso me ayudé de un cuchillo para dejar los bordes bien prolijos. Con la masa sobrante realizaremos la decoración de este hermoso pie. Sé que a muchos de ustedes se les dificulta realizar el enrejado del típico pie de manzana, por eso les traigo esta opción que es mucho más fácil y lo puedes realizar con cualquier cortador que tengas en casa. En este caso yo usaré un cortador con forma de hojitas. Usaré uno grande para la circunferencia del pie y uno pequeño para los bordes. Recuerda suscribirte a nuestro canal, darle like y activar la campanita de notificaciones para no perderte las próximas recetas. Recuerda que la masa sobrante debemos reservarla para repetir el proceso hasta cortar la cantidad necesaria de hojitas para cubrir toda la superficie del pie. Ahora, con ayuda de unas tijeras de cocina, vamos a cortar de esta manera, para darle detalle a la hoja. Vamos a repetir este proceso con todas las hojas y las vamos reservando sobre papel antigrasa para utilizarlas para nuestra decoración. Cuando terminemos de cortar todas las hojas, ahora sí estamos listos para comenzar con el armado final de nuestro pie. Cuando terminemos de cortar todas las hojas, ahora sí estamos listos para comenzar con el armado final de nuestro pie. Sacamos el molde con la base que teníamos en refrigeración y vamos a volcar la mezcla de manzanas y especias que habíamos preparado anteriormente. Acomodamos bien todas las manzanas y ahora procedemos a colocar una a una las hojas sobre la superficie hasta cubrirlo todo de esta manera. Recuerda que puedes dejar algunos espacios entre las hojitas para que durante el horneado pueda salir el vapor del pie. Una vez colocadas todas las hojas grandes, procedemos a colocar las hojas pequeñas en todo el borde del molde, para unir la parte superior con la base, así como pueden observar.
listo, así nos queda la decoración del pie. Es súper fácil, pueden intentarlo en casa con el cortador de su preferencia. Y por último vamos a mezclar un huevo entero con 2 cucharadas de leche y lo vamos a batir muy bien, y con esta preparación vamos a proceder a barnizar toda la superficie del pie. Ahora espolvoreamos azúcar para que quede bien doradito nuestro pie. Lo llevamos al horno precalentado a 180 grados centígrados durante 35 a 40 minutos. Pasado ese tiempo ya tendremos nuestro pie listo para disfrutarlo. Luego decoramos con azúcar impalpable o azúcar glass y está listo para servirlo. Recuerda dejar enfriar antes de cortarlo para que la masa y el relleno estén bien compactos. Aunque les cuento que no pude esperar el tiempo de reposo porque realmente me gusta mucho el pie recién salido del horno. Espero les haya gustado la receta. Si llegaste hasta el final del video, muchas gracias. Cualquier duda o sugerencia, o si deseas saber alguna otra receta, déjanos saber en los comentarios.